Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carolina Velázquez. Soy médico residente de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas del IMSS, Clínica 8 de Medicina Familiar en Ensenada, Baja California. El día de hoy les voy a hablar acerca de la homeostasis del potasio. Bueno, el potasio es el principal catión intracelular del organismo y vamos a hablar de las principales funciones que tiene y de las concentraciones intra y extracelulares que tiene en el organismo. Bueno, la célula tiene un compartimento intracelular, lo que está dentro de la célula, y el compartimento extracelular, lo que está fuera de la célula. El potasio, básicamente el 98%, o sea, la mayoría del potasio la tenemos dentro de la célula, y el 2%, una minoría, se encuentra fuera de las células. Sin embargo, este 2%, que es la minoría, es lo que nosotros vamos a medir en sangre. Los niveles normales de potasio en la sangre son de 3.5 a 5 miliequivalentes sobre litro. Por lo tanto, son rangos muy pequeñitos que cualquier variación que veamos en ellos pueden afectar las características o los síntomas que una persona puede tener, y puede tener efectos deleterios, ya que tiene funciones muy importantes en la regulación de las vías metabólicas, en la regulación de varias funciones que vamos a mencionar más adelante. Bueno, los requerimientos al día de potasio son aproximadamente de 40 a 50 mil equivalentes, o bien pueden ser de 1.6 a 2 miligramos. La ingesta aproximadamente diarias de una persona que consume carnes, vegetales, es de aproximadamente de 50 a 200 mil equivalentes al día. La ingesta y la excreta debe de estar equilibrada, porque, por ejemplo, una ingesta que se quedaran en nuestro cuerpo 50 mil equivalentes, pues sería muy alto, ¿verdad? Decíamos que las concentraciones plasmáticas normales son de 3.5 a 5 mil equivalentes, por lo que se requiere una rápida eliminación o una distribución rápida de este electrolito. Debe de haber un equilibrio entre la ingesta, la distribución y la eliminación. La distribución básicamente se da en lo que es el tejido muscular, el hígado, la piel, el hueso y los hematíes. Es básicamente donde podemos encontrar el potasio, y la eliminación se lleva básicamente por el riñón, también por la piel, pero en su mayoría, en el 80%, por el riñón. Las funciones del potasio son principalmente la síntesis de proteínas, en la síntesis de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es la manera de almacenar la glucosa, ¿verdad? Si la glucosa está solita, pues es una glucosa, pero ya cuando hay muchas glucosas unidas, es lo que llamamos nosotros lo que es el glucógeno. También participa en el volumen celular, en el pH intracelular, en actividades enzimáticas y sobre todo en el potencial de membrana de reposo. ¿Qué es el potencial de membrana de reposo? Bueno, el potencial de membrana participa en la contracción muscular, ¿verdad? Cardíaca, tanto como del músculo cardíaco como el músculo estriado. Por lo tanto, puede tener influencia en lo que es la participación de la contracción cardíaca y afectar a su vez al ritmo cardíaco, y puede entonces tener efectos deleterios, ¿verdad? Las concentraciones normales de potasio las podemos medir, hice una hojita didáctica, espero que les sea de su ayuda, de cómo podemos nosotros ver las concentraciones plasmáticas normales en una hipo o una hipernatremia. La edad de nosotros que estamos básicamente estables es de los 35 a los 50 años, ¿no? Pues son básicamente los niveles plasmáticos normales. De 3.5 a 5 son los niveles normales de potasio. Cuando tenemos una baja de 3.5, hablamos de una hiponatremia. De 3 a 3.5 es leve, de 2.5 a 2.9 moderada, y mayor de 2.5 es severa. Cuando tenemos más bajo de 2.5 es una hiponatremia o hipocalemia severa. Lo contrario sucede en una hipercalemia. Cuando es leve tenemos rangos de 5.5 a 6, moderada 6.1 a 7, y cuando es una hipercalemia severa es mayor de 7.
El potasio podemos encontrarlo afectándose por varios factores para que haya una hipocalemia o bien una hipercalemia. Sobre todo los factores que afectan para que haya una disminución del potasio en el plasma es la insulina. La insulina activa a una enzima, a una bomba que está en la membrana celular, la sodio-potasio ATPasa, y estimula a esta bomba que se encuentra en la membrana celular y hace que se meta hacia dentro de la célula lo que es el potasio. Independientemente de la concentración de glucosa, la insulina estimula a esta bomba sodio-potasio ATPasa. Si por ejemplo un paciente es diabético, no tiene insulina, pues ¿qué va a pasar? Pues va a veces a aumentarse esta concentración de potasio, pero bueno, esa es una patología que más adelante se va a revisar. La alcalosis metabólica también puede disminuir las concentraciones de potasio. Los agonistas beta 2 y la aldosterona, ahorita más adelante vamos a comentar cómo actúan. Y lo contrario sucede con la hipercalemia. Hay factores que hacen que salga el potasio de la célula, ¿verdad? Como es pues la acidosis metabólica. La acidosis metabólica hace que estos hidrogeniones entren, el exceso de hidrogeniones en una acidosis metabólica hace que entren estos hidrogeniones adentro de la célula y salga el potasio afuera y pues da una hipercalemia. El estado de hiperosmolaridad, que es en donde hay una alta concentración de soluto en el espacio plasmático, jala a estos electrolitos del espacio intracelular hacia el extracelular y con ello se lleva al potasio, entonces por lo que hay una hipercalemia, ¿verdad? Los agonistas alfa también pueden aumentar las concentraciones de potasio en niveles plasmáticos. La lisis celular, destrucción por ejemplo de un paciente quemado, también puede aumentar el potasio. El ejercicio, el estrés también pueden aumentar el potasio. Entonces es importante ver cuáles son los factores que se encargan de la eliminación del potasio. La aldosterona es una hormona que elimina el potasio de la célula. También en la eliminación renal participa el pH sistémico. Y cómo actúa la insulina. Vamos a ver, la insulina, he hecho esta gráfica didáctica. La insulina actúa en la bomba, si esto fuera la membrana celular, aquí fuera la membrana celular, esta es la bomba sodio-potasio ATPasa. La insulina activa precisamente aquí esta bomba sodio-potasio ATPasa y lo que va a hacer es que va a meter el potasio y va a sacar sodio en una relación 3:2, Entonces se dice en estudios que el pH, si esta fuera una gráfica, en la que yo estoy viendo aquí en el eje de las X y aquí en el eje de las Y, fuera el potasio. Mientras más me alejo hacia allá, aumenta la concentración de potasio. Y aquí mientras más me subo, quiere decir que el pH está haciéndose cada vez más alto, ¿verdad? Un pH más alto. Entonces se dice que el pH por cada 0.1 que disminuye, aumenta el potasio 0.6. Si el pH disminuye aquí 0.1, el potasio aumenta 0.6. Cada que disminuye aquí el pH 0.1, el potasio aumenta 0.6. Por cada 0.1 que disminuye el pH, el potasio aumenta 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Paradójicamente, cuando el pH disminuye, los hidrogeniones aumentan, ¿verdad? O sea, quiere decir que mientras más cantidad de hidrogeniones yo tenga, el potasio también va a estar aumentando. El pH disminuye 0.1, pero quiere decir que los hidrogeniones están aumentando. Paradójicamente, un pH bajo es un pH que tiene muchos hidrogeniones. Cuando yo tengo un pH más ácido, por cada 0.1 que baja el pH, aumenta el potasio 0.6. ¿Ok? Entonces decíamos que la insulina promueve aquí la entrada de potasio, ¿verdad? La entrada de potasio.
Bueno, ahora aquí vamos a ver a continuación cómo actúan los agonistas beta. Los agonistas beta adrenérgicos. Los agonistas beta adrenérgicos aumentan al AMP cíclico. Aumentan al AMP cíclico y por lo tanto aumentan a la adenilato ciclasa, la enzima que estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa y por lo tanto disminuye la concentración de potasio. Los agonistas beta adrenérgicos, por ejemplo el salbutamol, ese es el mecanismo de acción. También puede ser el ejercicio y el estrés, de la misma manera están así disminuyendo el potasio. Los beta bloqueadores pues inhiben a lo que es el AMP cíclico y por lo tanto tienen el efecto contrario, aumentan las concentraciones de potasio. Entonces los pacientes que son hipertensos y que tienen mucho tiempo con beta bloqueadores es importante medir ese potasio para ver cómo están esas concentraciones de potasio. Otros factores que pueden aumentar la concentración de potasio son los agonistas alfa-adrenérgicos como son la fenilefrina. Ahora vamos a ver otro factor que puede afectar la concentración de potasio es la aldosterona. La aldosterona se encarga de sacar potasio a nivel renal, perdón. La aldosterona baja las concentraciones de potasio. Por ejemplo, si yo tengo una concentración alta de aldosterona, si está sacando potasio, quiere decir que mientras más altas son las concentraciones de aldosteronas, el potasio va a bajar cada vez más, ¿no? Si más aumenta la aldosterona, las concentraciones de potasio van a ser más bajas y viceversa. Quiere decir que si el potasio está bajo, quiere decir que la aldosterona está baja. Son inversamente proporcionales. He creado aquí esta tablita así didáctica. La aldosterona es inversamente proporcional al potasio. Si yo tengo una alta en aldosterona, si yo tengo alto la aldosterona, debo de tener bajo el potasio. Pero si yo lo tengo en exceso, si yo tengo en exceso la aldosterona, voy a tener muy bajo el potasio. Puedo yo pensar ya en una patología como es el hiperaldosteronismo primario. Lo contrario ocurre cuando, por ejemplo, tengo yo baja la aldosterona y muy alto el potasio. Esto ocurre en la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es en donde podemos ver esa patología. Bueno, hasta aquí he terminado lo que es la homeostasis del potasio. Más adelante continuaremos viendo continuaremos con cómo controlar las concentraciones de potasio. Muchas gracias.